El sol de la mañana madrileña se colaba por las ventanas del moderno edificio de cristal, mientras Catalina Moreno Santos ajustaba su blazer color crema frente al espejo del ascensor. Sus dedos rozaron instintivamente el delicado collar que adornaba su cuello, un ritual que se había convertido en su pequeño talismán desde que dejó Valencia. Piso 42, Fuente Corp, anunció la voz mecánica del ascensor. Catalina respiró profundo, enderezando su postura. A sus 28 años, ya no era aquella joven insegura que había huido de Madrid 5 años atrás. Ahora, cada paso que daba por el pasillo resonaba con la confianza de quien había construido su propio imperio desde cero. Las miradas curiosas de los empleados la seguían mientras avanzaba. Su reputación como consultora de imagen la precedía, aunque nadie en ese edificio conocía la verdadera historia que la unía a Fuente Corp. Nadie sabía que cada paso la acercaba a un pasado que había enterrado cuidadosamente en Valencia, junto con 2 pares de ojitos que eran su mundo entero. Señorita Moreno, la junta directiva la espera, informó la recepcionista, señalando hacia la sala de conferencias. Catalina asintió, permitiéndose un último momento de duda antes de empujar las pesadas puertas de roble. La sala quedó en silencio. 7 rostros se giraron hacia ella, pero solo uno hizo que su corazón se detuviera por un instante. Alejandro de la Fuente Velasco, sentado en la cabecera de la mesa, mantenía la misma presencia imponente que recordaba. Sus ojos verde-grisáceos, ahora enmarcados por algunas canas prematuras, se clavaron en ella con una mezcla de reconocimiento y confusión. «Buenos días», saludó Catalina, su voz firme y profesional. «Como sabrán, estoy aquí para desarrollar una estrategia de renovación de imagen corporativa». Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose brevemente en cada rostro, excepto en el de Alejandro. «Mi propuesta es clara: transparencia, autenticidad y una nueva narrativa que conecte con el público». La presentación fluyó con precisión calculada. Catalina expuso números, tendencias y estrategias, mientras una tormenta de recuerdos amenazaba con quebrar su compostura. Cada vez que Alejandro intervenía con una pregunta, ella respondía con una frialdad que había perfeccionado durante años. Al terminar la reunión, cuando todos comenzaban a abandonar la sala, la voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. «Señorita Moreno, ¿podría quedarse un momento?» El resto del consejo salió dejándolos solos. El silencio se volvió espeso, cargado de preguntas no formuladas y verdades ocultas. «5 años», murmuró él, su voz más ronca de lo que recordaba. «Desapareciste sin dejar rastro». Catalina se mantuvo erguida, agradeciendo mentalmente a sus años de práctica en mantener la compostura. «Me fui porque era lo mejor para todos, señor de la Fuente. Ahora estoy aquí estrictamente por negocios». «¿Por qué volviste?» La pregunta sonaba más a acusación que a curiosidad. «Porque soy la mejor en lo que hago», respondió ella, recogiendo sus documentos. «Y porque algunos fantasmas necesitan ser enfrentados para seguir adelante». Alejandro se acercó, su presencia llenando el espacio entre ellos. «Hay algo diferente en ti», observó, estudiándola con una intensidad que amenazaba con derretir años de defensas cuidadosamente construidas. «5 años cambian a las personas», respondió Catalina, dirigiéndose hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. «Por cierto, felicidades por mantener la empresa a flote después del escándalo. Aunque, según los números que vi, necesitarás más que tu apellido para salvarla esta vez». Las puertas se cerraron tras ella, dejando a Alejandro solo con el eco de sus tacones y el peso de los secretos que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. En su oficina temporal, Catalina finalmente se permitió temblar, mientras sus dedos buscaban el teléfono. «¿Inés?» «Sí, ya terminó la reunión». «No, no se lo dije, pero pronto tendrá que saberlo. Los niños son demasiado parecidos a él para mantener el secreto por mucho tiempo más». La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid. Catalina observaba la ciudad desde su apartamento temporal mientras sostenía una videollamada con sus pequeños. «Mami, mira lo que dibujé», exclamaba Lucas, sosteniendo un dibujo colorido frente a la cámara. Su energía contrastaba con Martín, quien leía silenciosamente en el fondo. «Es precioso, mi amor», sonrió Catalina, conteniendo las lágrimas al notar que el dibujo mostraba una familia. «¿Y tú, Martín?
¿Qué estás leyendo? Un libro de animales, respondió el pequeño, levantando sus ojos verde grisáceos idénticos a los de su padre. Tía Inés dice que cuando vuelvas podemos ir al zoológico. La llamada terminó con promesas de pronto regreso y besos volados. Catalina se permitió un momento de vulnerabilidad antes de transformarse nuevamente en la consultora profesional que Madrid necesitaba ver. En Fuente Corp, la mañana transcurría con una tensión palpable. Catalina había solicitado acceso a todos los archivos de relaciones públicas de los últimos 5 años. Mientras revisaba documentos en la sala de conferencias, la puerta se abrió sin aviso. «Necesitamos hablar», declaró Alejandro, cerrando la puerta tras él. «Trae sobre tu desaparición». Catalina mantuvo la mirada fija en sus documentos. «Estoy trabajando, señor de la Fuente. ¿Por qué rechazaste la promoción?», presionó él, sentándose frente a ella. «Eras la mejor candidata». «Tal vez porque sabía que algunas oportunidades vienen con un precio demasiado alto», respondió ella, finalmente enfrentando su mirada. El silencio se tensó entre ellos, cargado de palabras no dichas. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Catalina recordaba de tiempos más íntimos. «Barcelona», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Barcelona fue un error que ambos cometimos», cortó Catalina, aunque su corazón latía traicionero. «Ahora, si me disculpa, tengo una empresa que salvar». «¿Por qué aceptaste este trabajo?», preguntó él, su voz más suave. «Son de todas las consultoras en España, porque sus problemas van más allá de un simple escándalo corporativo», respondió ella, cerrando la carpeta frente a sí. «Desde la muerte de su madre, la empresa está en caída libre. Sus decisiones son erráticas, su liderazgo está cuestionado, y sus empleados tienen miedo de respirar cerca de usted». La mandíbula de Alejandro se tensó. «No sabes nada sobre mí. Sé más de lo que cree», murmuró ella, levantándose. «Yo sé que necesita ayuda, aunque su orgullo no le permita admitirlo». En ese momento, el teléfono de Catalina vibró con una llamada urgente. El nombre de Inés brillaba en la pantalla. «Debo atender esto», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Catalina», la llamó Alejandro, usando por primera vez su nombre. «¿Qué nos pasó realmente?». Ella se detuvo, su mano en el picaporte. «La vida, Alejandro, la vida nos pasó». En el pasillo, Catalina respondió la llamada con manos temblorosas. «Inés, ¿qué sucede?». «Martín tiene fiebre», informó su amiga, la preocupación evidente en su voz. «No es grave, pero no para de preguntar por ti». El mundo de Catalina se tambaleó. «Voy para allá», respondió automáticamente, antes de recordar dónde estaba. «No», exclamó Inés, «puedo manejarlo. Además, Lucas está ayudando como un pequeño enfermero. Es igual de protector que... bueno, ya sabes quién». Catalina cerró los ojos recordando la mirada preocupada de Alejandro momentos antes. La misma mirada que Martín tenía cuando su hermano se lastimaba. «Manténme informada», pidió, cortando la llamada justo cuando Alejandro salía de la sala de conferencias. Sus miradas se cruzaron brevemente y por un momento Catalina sintió el peso de todos sus secretos amenazando con aplastarla. Mientras lo veía alejarse por el pasillo, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podría mantener separados sus dos mundos antes de que colisionaran irremediablemente. En su oficina temporal, sacó una pequeña foto de su cartera, los gemelos soplando velas en su último cumpleaños. «Perdónenme», susurró acariciando la imagen, «pero algunas verdades necesitan el momento correcto para ser reveladas». La noticia del colapso emocional de Alejandro durante una reunión con inversores se extendió por Fuente Corp como pólvora. Catalina recibió la información mientras revisaba estrategias en su oficina. El poderoso CEO había abandonado abruptamente la sala después de ver una presentación que incluía fotos de programas familiares corporativos. «Necesito verlo inmediatamente», informó Catalina a la asistente de Alejandro mientras se dirigía al gimnasio privado del edificio donde sabía que encontraría al CEO. Efectivamente, allí estaba él, en la pared de escalada, subiendo con una intensidad casi autodestructiva. «Baja de ahí ahora mismo», ordenó ella, su voz resonando en el espacio vacío. Alejandro la ignoró, continuando su ascenso temerario. «No eres mi niñera, Catalina». «No, soy la persona que intenta salvar tu empresa mientras tú te derrumbas», respondió ella, acercándose a la pared. «¿Qué pasó en la reunión?».
Alejandro finalmente descendió, su respiración agitada y el sudor empapando su camiseta. Vi una familia, confesó después de un largo silencio. Una madre con 2 niños pequeños. Por un momento, pensé, se detuvo, pasándose una mano por el rostro. No importa. Catalina sintió que su corazón se encogía. ¿Había visto el parecido con sus propios hijos sin saberlo? La muerte de tu madre, comenzó ella suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de ello? No necesito hablar de nada, cortó él, dirigiéndose hacia las duchas. Tu empresa está en crisis porque tú estás en crisis, insistió ella, siguiéndolo. Y no puedo ayudarte si no confías en mí. Alejandro se detuvo tan abruptamente que Catalina casi chocó con él. Se giró y por primera vez en 5 años, ella vio verdadero dolor en sus ojos. Confiar en ti, susurró con amargura, como cuando confiaba en ti hace 5 años, antes de que desaparecieras sin explicación. El teléfono de Catalina vibró en ese momento. Un mensaje de Inés. Emergencia. Martín empeoró. Estamos en el hospital. El color abandonó su rostro. Alejandro lo notó inmediatamente. ¿Qué sucede?, preguntó, su enojo transformándose en preocupación. Tengo que irme, murmuró ella, retrocediendo. Emergencia familiar. ¿Familia? La palabra salió como un disparo. Nunca mencionaste tener familia en Madrid. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Alejandro, respondió ella, dirigiéndose hacia la salida. Como hay muchas que yo no sé de ti. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, Alejandro la tomó suavemente del brazo. Déjame llevarte. No estás en condiciones de conducir. No es necesario, protestó ella débilmente. Por favor, insistió él, y había algo en su voz, una vulnerabilidad que ella recordaba de aquella noche en Barcelona. Permite que ayude, aunque sea una vez. En el auto, el silencio era ensordecedor. Catalina le dio la dirección del hospital, rezando para que Inés hubiera llevado a los niños a urgencias pediátricas en otro edificio. ¿Quién está enfermo?, preguntó Alejandro mientras conducía. Catalina dudó. Mi sobrino. El hospital apareció a la vista, y Catalina sintió pánico. «Puedes dejarme aquí. Te acompaño», declaró él, estacionando el auto. «No». La respuesta salió demasiado fuerte, demasiado desesperada. Alejandro la miró sorprendido. «Por favor», suavizó ella. «Necesito hacer esto sola». Él la estudió por un momento largo, como si intentara descifrar un puzzle particularmente complejo. «Hay algo que no me estás diciendo». Catalina abrió la puerta del auto, pero antes de salir, se giró hacia él. «Hay muchas cosas que no nos dijimos, Alejandro, algunas por miedo, otras por orgullo. Pero ahora no es el momento». «¿Y cuándo será?» «Cuando estemos listos para enfrentar las consecuencias», respondió ella, saliendo del auto y corriendo hacia la entrada del hospital. En la sala de espera, encontró a Inés con Lucas dormido en sus brazos. «¿Dónde está?», preguntó sin aliento. «En observación», respondió Inés. «Es una amigdalitis severa. Están haciéndole pruebas». Catalina se dejó caer en una silla, las lágrimas finalmente escapando. Casi lo descubre hoy. Tal vez debería descubrirlo», sugirió Inés suavemente. «No está listo», murmuró Catalina, acariciando el cabello de Lucas. Ninguno lo está. Lo que ella no sabía era que, en el estacionamiento, Alejandro permanecía en su auto, observando la entrada del hospital, con una inquietud que no podía explicar y un presentimiento que no se atrevía a nombrar. 3 días después de la crisis en el hospital, Catalina trabajaba hasta tarde en su oficina temporal en Fuente Corp. Martín se recuperaba favorablemente, pero el incidente había dejado una marca en ella. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches sin dormir, dividida entre el hospital y el trabajo. El edificio estaba prácticamente vacío cuando Alejandro apareció en su puerta, sosteniendo 2 tazas de café. «Te busqué en el hospital», dijo sin preámbulos, dejando una taza frente a ella. «En pediatría, pero curiosamente, nadie conocía a ningún paciente relacionado contigo». Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Me investigaste?» «Soy responsable de esta empresa», respondió él, sentándose frente a su escritorio. «Necesitaba asegurarme de que mi consultora de imagen no estuviera ocultando algo que pudiera perjudicarnos». «¿Es eso?», preguntó ella, su voz temblorosa. «¿O buscabas respuestas sobre mi desaparición?» Alejandro la miró fijamente, sus ojos verde grisáceos brillando con una mezcla de frustración
y algo más profundo, tal vez ambas cosas. El silencio se extendió entre ellos, pesado con secretos y preguntas no formuladas. Finalmente, Catalina habló. «¿Recuerdas aquella noche en Barcelona?», preguntó suavemente. «Cuando me dijiste que algunas personas no están hechas para la vida familiar». «Estaba equivocado», admitió él, sorprendiéndola. «La muerte de mi madre me hizo dar cuenta de muchas cosas, de errores que cometí». «¿Como cuáles?». «Como dejar que mi miedo al fracaso controlara mis relaciones», respondió, levantándose para mirar por la ventana. «¿Cómo permitir que la persona más competente que he conocido se fuera sin luchar por ella?». Catalina sintió que su corazón se aceleraba. «Han pasado 5 años, Alejandro. Y sin embargo, aquí estás». Se giró para mirarla. «De todos los consultores disponibles, volviste. ¿Por qué?». Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era una videollamada de los niños. Catalina palideció. «Debo atender esto», dijo, levantándose apresuradamente. «En privado». Pero al intentar salir, tropezó con su maletín. El contenido se desparramó por el suelo, incluyendo un dibujo que Lucas había hecho esa mañana. 3 figuras, una más alta que las otras 2, todos con el mismo color de cabello que Alejandro. Él se agachó para ayudar a recoger las cosas, pero se detuvo al ver el dibujo. Sus manos temblaron ligeramente al recogerlo. «Este dibujo», comenzó, estudiándolo con intensidad. «Es de mi sobrino», mintió Catalina, arrebatándoselo. Es muy imaginativo. «Se parece a los que yo hacía de niño», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Mi madre guardaba algunos». El teléfono seguía sonando. En la pantalla, la foto de los gemelos sonriendo iluminaba la habitación. «Catalina». La voz de Alejandro era apenas un susurro. «¿Qué no me estás diciendo?». Ella retrocedió hacia la puerta, sosteniendo sus pertenencias contra su pecho como un escudo. «No todas las preguntas tienen respuestas que estemos listos para escuchar». «Los ojos del niño en el dibujo», insistió él, dando un paso hacia ella, «son del mismo color que los míos». «Es tarde», cortó ella, su voz quebrada. «Debo irme». En el pasillo, Catalina finalmente atendió la llamada. Los rostros sonrientes de sus hijos aparecieron en la pantalla. «Mami», exclamó Lucas, «Martín ya puede comer helado». «Me alegro, mi amor», respondió ella, conteniendo las lágrimas mientras caminaba hacia el ascensor. «¿Saben? Los extraño mucho». «Nosotros también», respondió Martín, sus ojos idénticos a los de su padre brillando con inocencia. «¿Cuándo vuelves?» «Pronto», prometió ella, entrando al ascensor. «Muy pronto». Lo que Catalina no sabía era que Alejandro, desde su oficina, había comenzado a buscar en los archivos antiguos. En su pantalla brillaba un correo electrónico de 5 años atrás, su solicitud de baja médica, fechada exactamente un mes después de Barcelona. Sus manos temblaron mientras abría el documento, y allí, en letra pequeña pero clara, estaba el motivo de la consulta: control prenatal, primer trimestre. La lluvia azotaba Madrid con furia, mientras Catalina presentaba su informe mensual en la sala de juntas. Todos notaban algo diferente en Alejandro, su mirada fija en ella, estudiando cada gesto, cada movimiento, como si intentara resolver un enigma. «Los números muestran una recuperación del 15% en la confianza pública», explicaba ella, ignorando deliberadamente esos ojos que la perseguían. Sin embargo, un trueno interrumpió su presentación, haciendo que las luces parpadearan. En ese momento, su teléfono vibró con urgencia. «¡Mami!». La voz de Lucas sonaba asustada. «Martín está muy mal de nuevo, y tía Inés no contesta». Catalina sintió que el mundo se detenía. «¿Dónde están, mi amor?» «En el parque cerca de casa. Vinimos con tía Inés, pero ella fue al coche por un paraguas y...». Otro trueno. La llamada se cortó. «Ya debo irme», anunció Catalina, recogiendo sus cosas apresuradamente. «Es una emergencia. Yo te llevo». La voz de Alejandro no admitía discusión. «La tormenta es demasiado fuerte para conducir sola». Antes de que pudiera protestar, él ya estaba a su lado, guiándola hacia el ascensor. En el estacionamiento, la lluvia era ensordecedora. «El Parque del Retiro», indicó ella, demasiado preocupada por sus hijos para pensar en las consecuencias. «El Retiro. Pero dijiste que tu sobrino estaba en Valencia», observó él, mientras conducía a través de la tormenta.
Catalina cerró los ojos. Las mentiras comenzaban a derrumbarse como un castillo de naipes. Alejandro, comenzó ella. Son tus hijos, ¿verdad? Cortó él, su voz tensa. Los niños del hospital, el dibujo, las emergencias, no son tus sobrinos. Un relámpago iluminó el interior del auto, revelando las lágrimas en los ojos de Catalina. «Ay, por favor», suplicó ella. «Ahora no. Necesito encontrarlos». Alejandro aceleró en silencio. Cuando llegaron al parque, la lluvia había arreciado. Catalina saltó del auto apenas se detuvo, corriendo hacia la zona de juegos. «¡Lucas! ¡Martín!», gritaba, su voz compitiendo con la tormenta. Alejandro la seguía de cerca, procesando los nombres que acababa de escuchar. Entonces los vieron, dos pequeñas figuras refugiadas bajo un tobogán. Martín tosía incontrolablemente mientras Lucas lo abrazaba. «¡Protector! ¡Mami!», gritó Lucas al verla. Catalina corrió hacia ellos, pero Alejandro llegó primero. Sin dudarlo, tomó a Martín en brazos, cubriéndolo con su chaqueta. El niño se aferró a su cuello instintivamente, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro miró fijamente a los ojos del pequeño, idénticos a los suyos. Su mundo entero se tambaleó. «Necesita atención médica», logró decir, su voz extrañamente ronca. «Mi auto está cerca». Catalina alzó a Lucas, y juntos corrieron hacia el vehículo. En el asiento trasero, Martín seguía tosiendo, ahora recostado contra el pecho de su hermano. «Al Hospital La Paz», indicó Catalina, su voz temblorosa. «Conocen su historial». El viaje transcurrió en un silencio cargado de verdades a punto de estallar. En un semáforo, Alejandro miró por el retrovisor. Lucas secaba las lágrimas de su hermano con la misma determinación que él recordaba en sí mismo cuando cuidaba de su madre enferma. En el hospital, mientras los médicos atendían a Martín, Alejandro finalmente habló. 5 años, murmuró, su voz apenas controlada. 5 años, Catalina. No aquí, suplicó ella, mirando a Lucas que jugaba con un libro en la sala de espera. Por favor, ¿cuándo pensabas decírmelo?, insistió él, pasándose una mano por el cabello empapado. ¿Cuándo pensabas decirme que tengo hijos? Señora Moreno, llamó una enfermera, salvándola momentáneamente. Pueden pasar a ver al niño. Lucas corrió hacia la habitación, pero Alejandro detuvo suavemente a Catalina antes de que lo siguiera. Esta noche, dijo él, su voz una mezcla de dolor y determinación. Esta noche hablaremos y me dirás toda la verdad. No más huidas, no más secretos. Catalina asintió, sabiendo que el momento que tanto había temido finalmente había llegado. En la habitación del hospital, Martín dormía pacíficamente, su pequeña mano entrelazada con la de su hermano, y por primera vez en 5 años, el padre de sus hijos los observaba desde el umbral, con el corazón dividido entre la rabia, el dolor y un amor que acababa de descubrir. El silencio en la habitación del hospital solo era interrumpido por la suave respiración de los gemelos dormidos. Catalina observaba a sus hijos desde el sillón, mientras Alejandro permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra las luces nocturnas de Madrid. Nacieron un martes de primavera, comenzó ella suavemente, sabiendo que le debía la verdad. Lucas llegó primero, gritando como si quisiera conquistar el mundo. Martín vino 2 minutos después, tan silencioso que asustó a los médicos. Alejandro se giró lentamente. En la penumbra, sus ojos brillaban con una mezcla de emociones contenidas. «¿Por qué, Catalina?». Su voz era apenas un susurro. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Recuerdas lo que me dijiste en Barcelona?», respondió ella, acariciando suavemente el cabello de Martín. «El amor es una distracción, y la familia una responsabilidad que no puedo permitirme». «Era otro hombre entonces», protestó él, acercándose a la cama. «Uno cegado por el miedo a convertirse en su padre. Y yo era una mujer aterrorizada», confesó Catalina. «Aterrorizada de que mis hijos crecieran sintiendo que eran una carga, un obstáculo en tu camino al éxito». Lucas se movió en sueños, buscando instintivamente la mano de su hermano. El gesto no pasó desapercibido para Alejandro, que contuvo la respiración ante esta pequeña muestra de conexión entre sus hijos. «Son extraordinarios», murmuró él, su voz quebrándose ligeramente. «Lucas tiene tu determinación, y Martín tiene tu mirada», completó ella.
y tu forma de perderse en sus pensamientos. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Alejandro se sentó al borde de la cama, observando los rostros dormidos de sus hijos, como si intentara memorizar cada detalle. Todas las noches, comenzó él, desde que mi madre murió, me preguntaba qué sentido tenía todo el éxito si no tenía con quién compartirlo. Y ahora descubro que tengo una familia, que he perdido 5 años de sus vidas. No los has perdido, respondió Catalina, sorprendiéndose a sí misma. Están aquí, ahora, y te necesitan tanto como tú a ellos. ¿Me dejarás ser parte de sus vidas?, preguntó él, la vulnerabilidad en su voz, revelando al hombre detrás del poderoso CEO. No es tan simple, Alejandro, suspiró ella. No se trata solo de nosotros, la prensa, la empresa. Al diablo con todo eso, cortó él, con una intensidad que la sobresaltó. Son mis hijos, mi familia, lo único que realmente importa. Martín tosió en sueños, y ambos se tensaron. El niño abrió los ojos brevemente, encontrándose con la mirada de Alejandro. «¿Papá?», murmuró medio dormido, antes de volver a cerrar los ojos. Alejandro se quedó paralizado, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Catalina nunca lo había visto llorar. «¿Cómo?», comenzó él. «Tienen un álbum», explicó ella suavemente, «con fotos tuyas de revistas de negocios. Lucas dice que eres un superhéroe que dirige una empresa gigante. Martín cree que eres un príncipe en una torre de cristal. Y yo no sabía ni que existían». La amargura en su voz era palpable. «Te equivocas», respondió ella, sacando su teléfono. Le mostró una carpeta llena de fotos y videos. Primeros pasos, cumpleaños, días en el parque. Cada momento importante está aquí esperando por ti. Alejandro tomó el teléfono con manos temblorosas, deslizándose por los recuerdos que nunca supo que tenía. De repente, se detuvo en un video, los gemelos soplando velas en su último cumpleaños. «¿Qué desearon?», preguntó, su voz ronca de emoción. Catalina sintió que su corazón se encogía. «Conocerte». En ese momento, Lucas se despertó, sus ojos somnolientos enfocándose en Alejandro. A diferencia de su hermano, estaba completamente despierto. «¿Eres real?», preguntó el pequeño, sentándose en la cama. «¿O estoy soñando como Martín?». Alejandro miró a Catalina buscando permiso. Ella asintió suavemente. «Soy real», respondió él, su voz temblando, «y he esperado toda mi vida para conocerte». Lucas estudió su rostro por un momento, con una seriedad impropia de su edad. Luego, sin previo aviso, se lanzó a sus brazos. «Sabía que vendrías», susurró el niño contra su cuello. «Martín y yo siempre supimos». La noticia explotó como una bomba en los medios de comunicación. CEO de Fuente Corp descubre que es padre de gemelos. Los paparazzi rodeaban el edificio corporativo, hambrientos de la historia que prometía ser el escándalo del año. Alejandro observaba las portadas digitales desde su oficina cuando Catalina entró, su rostro tenso por la preocupación. «Los niños están seguros», anunció ella antes de que él pudiera preguntar. «Inés los llevó a Valencia esta mañana. Nadie conoce esa dirección. No deberían tener que esconderse», respondió él, su mandíbula tensa. «Son mis hijos, no un secreto vergonzoso». «Alejandro». Catalina se acercó a su escritorio. «El consejo está exigiendo una reunión de emergencia. Dicen que este escándalo podría hundir las acciones. Que lo intenten». Su voz era puro acero. «Les recordaré quién construyó este imperio». La puerta se abrió de golpe. Carmen Velasco, la hermana mayor de Alejandro y vicepresidenta de la empresa, entró como una tormenta. «¿Es verdad?», exigió, sus ojos ardiendo de furia. «¿Tienes hijos con la mujer que abandonó la empresa? ¿La misma que ahora pretende salvarnos?». «Carmen», la voz de Alejandro era una advertencia. «No», cortó su hermana. «Esto es exactamente lo que mamá temía, que alguna mujer intentara». «Basta», rugió él, golpeando el escritorio. «No te atrevas a mencionar a mamá en esto. Ella, más que nadie, habría amado a esos niños». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen miró a Catalina con desprecio. «El consejo espera», dijo finalmente, «y quieren que ella esté presente». En la sala de juntas, la tensión era palpable. 12 rostros los observaban con una mezcla de juicio y curiosidad. «Señor de la Fuente», comenzó el presidente del consejo, «entenderá que esta situación compromete seriamente la estabilidad de la empresa». «Lo que entiendo»,
respondió Alejandro, su voz controlada, es que mi vida personal no es asunto del consejo. Lo es cuando afecta las acciones, intervino otro miembro. Las redes sociales están ardiendo, los inversores están nerviosos. Entonces, déjenme manejar esto, intervino Catalina, dando un paso adelante. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Como consultora de imagen, puedo transformar esta crisis en una oportunidad. ¿Cómo?, preguntó Carmen, escéptica. Mostrando la verdad, respondió Catalina. No un escándalo, sino una historia de reconciliación y amor familiar. El poderoso CEO que descubre que es padre y abraza esa responsabilidad es lo que el público quiere ver. Es una locura, protestó Carmen. No, cortó Alejandro, una nueva luz en sus ojos. Es brillante, y es la verdad, se levantó, enfrentando al consejo. Durante años esta empresa ha proyectado una imagen de poder frío y calculador. Yo mismo me convertí en esa imagen, pero las cosas cambian, las personas cambian. Sacó su teléfono y mostró una foto de los gemelos. Estos son mis hijos. No son un escándalo, son mi legado. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, hay otros trabajos esperando. El silencio que siguió fue roto por un aplauso solitario. Todos se giraron para ver a Ricardo Fuentes, el miembro más antiguo del consejo, sonriendo. Por fin, dijo el anciano, veo al hijo de Isabel. Tu madre estaría orgullosa, Alejandro. La tensión en la sala comenzó a disiparse. Incluso Carmen parecía menos hostil. Necesitaremos un plan detallado, dijo el presidente del consejo más suave. Una estrategia para manejar la prensa. Lo tendrán mañana, prometió Catalina. Horas más tarde, en la oficina de Alejandro, Catalina recibió una videollamada de los niños. «Papi», gritó Lucas al ver a Alejandro junto a ella. «¿Viste nuestras fotos en la televisión? Somos famosos, como superhéroes», añadió Martín tímidamente. Alejandro rió, un sonido que Catalina no había escuchado en años. «Los superhéroes son ustedes», respondió, «por ser tan valientes». «¿Cuándo podemos volver?», preguntó Lucas. Alejandro miró a Catalina, sus ojos llenos de determinación. «Pronto», prometió, «muy pronto, y esta vez nada nos separará». Después de la llamada, Catalina se quedó mirando por la ventana. «¿Estás seguro de esto? Una vez que demos este paso, nunca he estado más seguro de nada», respondió él acercándose, «excepto de una cosa». «¿Qué cosa?». «Que aún te amo», confesó, «y que esta vez haré las cosas bien». La mansión de la Fuente, imponente y fría, parecía cobrar vida por primera vez en años con las risas de los gemelos resonando en sus pasillos. Después de 2 semanas de planificación mediática cuidadosa, los niños finalmente habían regresado a Madrid. «Es como un castillo», exclamaba Lucas corriendo por el jardín, mientras Martín observaba fascinado la fuente central. Catalina los vigilaba desde la terraza, cuando Carmen se acercó a ella, sosteniendo 2 tazas de té. «¿Sabes?», comenzó la hermana de Alejandro, ofreciéndole una taza. «Te juzgué mal». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», preguntó Catalina, sorprendida por el gesto. «Ver a mi hermano sonreír otra vez», respondió Carmen, observando a Alejandro que jugaba con los niños. No lo había visto así desde que mamá murió. En el jardín, Martín había descubierto un antiguo telescopio guardado en el estudio. Alejandro lo ayudaba a montarlo, explicándole pacientemente cada parte. «Era de tu abuela», le contaba a su hijo. Le encantaba observar las estrellas. «¿Crees que ella nos está mirando?», preguntó Martín, sus ojos idénticos a los de su padre brillando con curiosidad. Alejandro sintió que su corazón se encogía. «Estoy seguro de que sí, y que los ama tanto como yo». La escena fue interrumpida por Ricardo Fuentes, que llegó con noticias urgentes. «Los medios han descubierto algo», anunció, su rostro grave. En el despacho, la tensión era palpable mientras Ricardo explicaba. «Han encontrado documentos antiguos, la promoción que Catalina rechazó. Algunos sugieren que fue un intento de comprar su silencio». «Eso es absurdo», protestó Alejandro. «La verdad no importa», intervino Catalina. «La percepción lo es todo en los medios». «Hay más», continuó Ricardo. «Están cuestionando la legitimidad de tu posición como consultora. Dicen que todo esto fue planeado para tomar control de la empresa». Catalina palideció. Todo por lo que había trabajado estaba en riesgo. «Renunciaré», declaró.
Es la única forma de proteger la empresa. Y a los niños. No. La voz de Alejandro era firme. No voy a perderte de nuevo. Debe haber otra manera. La hay, intervino Carmen, sorprendiendo a todos, pero requiere un sacrificio diferente. Todos la miraron expectantes. Alejandro debe dejar la presidencia, declaró. Temporalmente. Yo tomaré su lugar mientras él se dedica a su familia. Mostrará que priorizamos los valores familiares sobre el poder corporativo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró por la ventana, donde sus hijos seguían jugando, ajenos al drama que se desarrollaba. Lo haré, decidió finalmente. Alejandro, no puedes, comenzó Catalina. Puedo y debo, la interrumpió él. Durante años prioricé esta empresa sobre todo lo demás. Perdí la oportunidad de ver crecer a mis hijos. No cometeré el mismo error 2 veces. En ese momento, la puerta se abrió y Lucas entró corriendo, seguido por Martín. «Papá», exclamó Lucas, mostrando un dibujo. «Mira lo que hicimos». El dibujo mostraba a toda la familia, incluyendo a tía Carmen y al abuelo Ricardo, como los niños habían empezado a llamar al anciano consejero. Alejandro tomó el dibujo con manos temblorosas. «Es perfecto», murmuró. «¿Estás triste, papá?», preguntó Martín, notando la tensión en el ambiente. «No, hijo», respondió Alejandro, alzándolo en brazos. «Estoy más feliz que nunca, porque finalmente sé lo que es realmente importante». Esa noche, después de acostar a los niños, Catalina encontró a Alejandro en el jardín, observando las estrellas a través del telescopio de su madre. «¿Estás seguro de tu decisión?», preguntó suavemente. «Por primera vez en mi vida, completamente», respondió él, atrayéndola hacia sí. «Sabes, mi madre solía decir que las estrellas son testigos de nuestras decisiones más importantes». «¿Y qué decisión estás tomando ahora?». «La de no dejarte ir nunca más», respondió, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «La de hacer las cosas bien esta vez». Catalina contuvo la respiración al ver el anillo familiar de los de la Fuente, el mismo que su madre había usado. «No es una propuesta», aclaró él, notando su sorpresa. «Es una promesa de que esta vez construiremos nuestro futuro juntos paso a paso». Desde la ventana de su habitación, los gemelos observaban la escena, sonriendo. «¿Ves?», susurró Lucas a su hermano. «Te dije que nuestro deseo de cumpleaños se haría realidad». La rueda de prensa había sido programada para las 10 de la mañana en el auditorio principal de Fuente Corp. Catalina ajustaba la corbata de Alejandro en su oficina, mientras los nervios flotaban en el aire. «Los niños están seguros con Inés en la residencia», le informó ella. «Carmen sugirió mantenerlos alejados de las cámaras hoy. Mi hermana se ha convertido en su más férrea protectora», sonrió Alejandro. «¿Quién lo hubiera dicho?». El momento fue interrumpido por Ricardo, que entró con expresión preocupada. «Hay algo que deben saber», anunció. «Tu padre está aquí, Alejandro». El rostro de Alejandro se tensó instantáneamente. Guillermo de la Fuente, el patriarca que había abandonado a la familia 15 años atrás, esperaba en el vestíbulo. «No permitiré que arruine esto», declaró Alejandro, dirigiéndose hacia la puerta. «Espera». Catalina lo detuvo suavemente. «¿No es esto lo mismo que temías convertirte? Un padre que huye de sus responsabilidades». Las palabras lo golpearon con fuerza. Se detuvo, respirando profundamente. «Ven conmigo», pidió. En el vestíbulo, Guillermo de la Fuente, ahora un hombre de 70 años, se erguía con la misma presencia imponente que Catalina recordaba de las fotos. Al ver a su hijo, sus ojos se humedecieron. «Alejandro», comenzó, su voz ronca. «Vi las noticias. Mis nietos». «No tienes derecho», cortó Alejandro. «No después de 15 años de silencio». «Lo sé», admitió el anciano. «Y no vengo a pedir perdón. Vengo a evitar que cometas mis errores». «¿Qué sabes tú de errores?». La voz de Alejandro temblaba de rabia contenida. «Sé que abandoné a mi familia por orgullo», respondió Guillermo. «Que cuando tu madre enfermó, fui demasiado cobarde para enfrentarlo. Y que ahora, viendo a mi hijo renunciar a todo por su familia, me doy cuenta de que tú eres un mejor hombre de lo que yo jamás fui». El silencio que siguió fue roto por el sonido de pequeños pasos. Lucas y Martín, que habían escapado de la vigilancia de Inés, aparecieron en el vestíbulo. «Papá», llamó Martín, notando la tensión. «¿Estás triste?». Alejandro se giró hacia sus hijos,
y toda su rabia se transformó en amor. Se agachó para abrazarlos. «No, pequeño», respondió. «Estoy aprendiendo». Los niños miraron curiosos al anciano que observaba la escena con lágrimas en los ojos. «¿Quién es él?», preguntó Lucas. Alejandro miró a su padre, y por primera vez en 15 años, vio más allá del abandono. Vio a un hombre quebrado por sus propios errores, buscando redención. «Es su abuelo», respondió suavemente. Guillermo contuvo un sollozo. Lucas, con la inocencia de un niño, se acercó a él. «¿Por qué lloras, abuelo?», preguntó tomando su mano. «Porque a veces», respondió el anciano, «la felicidad duele un poco». Martín, siempre más cauteloso, se acercó también, estudiando el rostro del anciano. «Tienes los mismos ojos que papá», observó. Catalina, que había presenciado todo en silencio, se acercó a Alejandro. «La rueda de prensa», le recordó suavemente. Alejandro asintió, enderezándose. «Padre», dijo, su voz más suave, «¿te gustaría quedarte? Hay algo importante que voy a anunciar». En el auditorio, ante decenas de cámaras y periodistas, Alejandro de la Fuente se presentó no como el poderoso CEO, sino como un hombre transformado por el amor. «Durante años», comenzó, «creí que el poder era la única medida del éxito. Hoy sé que estaba equivocado. El verdadero éxito está en las segundas oportunidades, en el perdón, en la familia». Desde la primera fila, Catalina sostenía las manos de sus hijos, mientras Carmen y Ricardo flanqueaban a Guillermo, quien escuchaba con lágrimas silenciosas. «Por eso», continuó Alejandro, «hoy no solo anuncio mi retiro temporal de la presidencia, también anuncio el lanzamiento de la Fundación Isabel de la Fuente, en honor a mi madre, dedicada a apoyar a familias en reconexión». Los flashes de las cámaras iluminaron el auditorio, pero Alejandro solo tenía ojos para su familia. En ese momento, comprendió que algunas heridas necesitan 3 generaciones para sanar: la que comete el error, la que aprende de él y la que enseña a perdonar. Un año después, el jardín de la mansión de la Fuente resplandecía bajo el sol primaveral. Flores blancas decoraban cada rincón, mientras los invitados tomaban sus lugares para la ceremonia. Lucas y Martín, vestidos con pequeños trajes a juego, practicaban su importante misión: llevar los anillos. Carmen los supervisaba, ajustando sus corbatines con ternura. «¿Estás lista?», preguntó Inés, dando los últimos toques al vestido de Catalina. «Es curioso», respondió ella observando su reflejo. «Hace 6 años huí de Madrid con el corazón roto y 2 vidas creciendo dentro de mí. Ahora vuelvo a empezar, pero esta vez con el corazón completo». En el jardín, Alejandro esperaba junto al altar improvisado. El año sabático de la presidencia había transformado su rostro. Las líneas de preocupación habían sido reemplazadas por arrugas de sonrisas. Guillermo, sentado en primera fila junto a Ricardo, sostenía un álbum de fotos del último año: los gemelos aprendiendo a montar bicicleta, Navidad en familia, tardes de telescopio, momentos robados al tiempo que creían perdido. La música comenzó y todos se pusieron de pie. Lucas y Martín iniciaron su marcha solemne, cada uno sosteniendo un pequeño cojín con un anillo. «Mamá está muy guapa», susurró Lucas a su hermano. «Papá está llorando», observó Martín con una sonrisa. Cuando Catalina apareció al final del pasillo, el mundo pareció detenerse. Su vestido, elegante y sencillo, fluía como agua entre las flores, pero era su sonrisa la que iluminaba todo el jardín. Al llegar al altar, los niños tomaron sus lugares entre sus padres, formando un círculo perfecto. «Hace 6 años», comenzó Alejandro sus votos, «cometí el error de confundir el éxito con la soledad. Creí que el amor era una debilidad y la familia una distracción. Hoy sé que son mi mayor fortaleza». Catalina apretó las manos de sus hijos mientras respondía. «El destino nos dio una segunda oportunidad, pero fuimos nosotros quienes elegimos tomarla. En cada sonrisa de Lucas, en cada mirada pensativa de Martín, encontré el valor para creer en el amor de nuevo. Por eso», continuó Alejandro, «hoy no solo me caso contigo, me caso con nuestra historia completa, con nuestros errores y aciertos, con nuestros miedos vencidos y nuestros sueños compartidos». Los anillos, pasando por las pequeñas manos de los gemelos, llegaron a sus destinos, símbolos no solo de amor, sino de una familia reconstruida. Y ahora,
sonrió el oficiante. Puede besar a la novia. El beso fue interrumpido por Lucas, que se lanzó a abrazar las piernas de sus padres, seguido inmediatamente por Martín. Los invitados rieron y aplaudieron mientras la familia se fundía en un abrazo grupal. Durante la recepción, Carmen se acercó a los novios con una sorpresa. El consejo había votado unánimemente el regreso de Alejandro a la presidencia, pero con una condición especial. Quieren que sea una presidencia compartida, explicó sonriendo. Tú y Catalina, trabajando juntos, la familia de la Fuente, unida en vida y negocios. ¿Qué opinas?, preguntó Alejandro a su ahora esposa. Opino que esta vez haremos las cosas diferentes, respondió ella, con equilibrio, con amor y sobre todo, en familia. Al atardecer, mientras los invitados bailaban y los niños perseguían luciérnagas en el jardín, Catalina y Alejandro se escaparon un momento al telescopio. ¿Sabes?, dijo él, ajustando el lente. Mi madre decía que algunas estrellas tardan años en revelarnos su luz, como algunos amores. ¿Y qué ves ahora en las estrellas?, preguntó ella, recostándose en su pecho. Nuestro futuro, respondió abrazándola, brillante, infinito y lleno de posibilidades. Mamá, papá, llamaron los gemelos, corriendo hacia ellos. Encontramos una estrella fugaz. ¿Pidieron un deseo?, preguntó Catalina. Lucas y Martín intercambiaron una mirada cómplice antes de responder al unísono. Ya no necesitamos deseos. Tenemos todo lo que queríamos. Alejandro alzó a Martín mientras Catalina abrazaba a Lucas y juntos observaron el cielo estrellado. En ese momento, comprendieron que el verdadero milagro no había sido encontrarse de nuevo, sino tener el valor de quedarse, de perdonar, de amar sin miedo. Porque a veces el amor no es un destino, sino una elección que se hace cada día, en cada mirada, en cada abrazo, en cada «te amo», susurrado bajo las estrellas. Y en el jardín de la mansión de la Fuente, entre risas de niños y música lejana, una familia aprendió que los finales felices no son puntos de llegada, sino nuevos comienzos. 5 años después, el ático de la revista más importante de Madrid bullía de actividad, mientras un fotógrafo capturaba a la familia de la Fuente para su portada. La revolución del legado empresarial, cuando el amor transforma los negocios. Lucas, ahora con 10 años, posaba con la naturalidad de quien ha crecido bajo los reflectores, mientras Martín, idéntico a su padre a esa edad, sostenía un pequeño telescopio, el mismo que una vez perteneció a su abuela Isabel. «Papá», llamó Martín durante una pausa, ¿podemos mostrarles la sorpresa ahora? Alejandro miró a Catalina, quien asintió con una sonrisa cómplice. Los gemelos corrieron a buscar sus mochilas escolares. «Primer premio», anunció Lucas orgulloso, mostrando un trofeo. «Nuestro proyecto sobre empresas familiares sostenibles. Usamos Fuente Corp como ejemplo», explicó Martín, más reservado pero igualmente orgulloso. «Sobre cómo el amor puede hacer los negocios mejores». Catalina apretó la mano de Alejandro, recordando el largo camino recorrido. La presidencia compartida había revolucionado el mundo empresarial español. Su modelo de liderazgo en equilibrio con la vida familiar se había convertido en caso de estudio en las mejores escuelas de negocios. La Fundación Isabel de la Fuente, dirigida por Carmen, había ayudado a cientos de familias a reconectarse. Guillermo, antes de partir hace 2 años, había dedicado sus últimos días a ser el abuelo que nunca pudo ser antes, dejando un legado de cuentos estrellados y lecciones aprendidas. «¿Saben?», dijo Alejandro a sus hijos mientras guardaban el telescopio. Su abuela Isabel decía que las estrellas son como las historias de amor. Aunque algunas parezcan haberse apagado, su luz sigue viajando, tocando vidas, generación tras generación. Lucas y Martín intercambiaron una mirada conocedora antes de que Lucas preguntara, «¿Como el bebé que viene en camino?». Catalina y Alejandro se sorprendieron. «¿Cómo lo supieron?». «Los escuchamos hablando con tía Carmen», confesó Martín. «¿Es niña?». «Sí», sonrió Catalina, acariciando su vientre apenas visible. «Se llamará Isabel». «Una estrella más en nuestra constelación», murmuró Alejandro, abrazando a su familia. El fotógrafo capturó ese momento espontáneo, no al poderoso matrimonio empresarial, sino a una familia real,
unida por el amor y las segundas oportunidades. Esa noche, en el jardín de la mansión de la fuente, 4 figuras, pronto serían 5, observaban las estrellas a través del viejo telescopio. Los gemelos discutían constelaciones mientras sus padres los escuchaban, maravillados por cómo el tiempo transforma los errores en lecciones y las heridas en sabiduría. ¿Sabes qué es lo más increíble?, susurró Catalina a Alejandro. ¿Qué? Que cuando huí de Madrid, creí que estaba escapando de un final, pero en realidad estaba corriendo hacia un comienzo. Porque a veces el destino no es un punto fijo en el horizonte, sino una serie de estrellas que nos guían hacia donde debemos estar. Y para la familia de la Fuente, cada estrella era un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de vuelta a casa. En el firmamento, una estrella fugaz cruzó el cielo, pero esta vez nadie pidió deseos. Ya no los necesitaban. Tenían todo lo que alguna vez soñaron, y más. Fin. Si estuvieras en el lugar de Catalina, ¿tendrías el valor de revelar la verdad sobre los gemelos a Alejandro desde el principio? ¿O también elegirías proteger tu corazón y a tus hijos manteniendo el secreto? Piénsalo bien. A veces las decisiones más difíciles se toman por amor, pero ¿será que el miedo puede impedirnos vivir una historia aún más hermosa? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.